Jóvenes. Cuando se hace una exposición, a veces hay una línea de pensamiento y a veces hay un detalle que a veces en la explicación se les va. Y cuando me trasladaba a nuestra facultad, pensaba, ¿no? ¿Qué faltaba de este tema? Y efectivamente hay algunas cosas que no deben quedar aisladas y sueltas. Cuando ayer decía que ante la restricción del líquido extracelular, uno de los mecanismos que se activaba era la sed. Había penetración. Pero ¿cuál es el nexo? ¿Cuál es el mecanismo? Decíamos que el aumento de la osmolaridad inicialmente activaba la hormona antidiurética, pero la hormona antidiurética misma no está en relación con la sed, esa necesidad subjetiva, imperiosa en algunos casos de ingerir líquido, agua. Y entonces ahí viene el tema, ¿no? La osmolaridad por sí misma, porque nos situamos en una posición de una diabetes mellitus, donde la glucemia, la glucosa se eleva y esto genera una hiperosmolaridad. Y a veces en esta lógica, hablando solamente de hiperosmolaridad, atribuye a que esa osmolaridad sería la responsable de iniciar este mecanismo de la sed. Hasta ahí parece que la cosa no es muy lógica, ¿no? Sin embargo, no es tanto así, sino que, sobre todo, las concentraciones de sodio, que desde luego van a incrementar la osmolaridad. Esa tablita, ese cuadrito que hice ayer, sigue valiendo para explicar esto. O sea, hay un incremento de sodio que va ligado a este incremento de glucosa, que se debe al sodio, y este sodio es el que va a generar estos mecanismos de gases. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta hiperosmolaridad. Es por eso que a nivel hipotalámico este mecanismo se debe entender de esta manera. Bien, terminamos con esto y vamos a entrar ahora a un grupo de hormonas, en este caso la T3 y la T4, referidas a la glándula tiroides. De entrada ya, mucha gente no le da importancia a esta glándula, sino cuando ocurre el problema. Y recién nos acordamos. Yo me acuerdo de este capítulo porque con este tema ingresé a la cátedra, ¿no? En el sorteo me tocó este tema. Y siempre está en mi memoria este tema, ¿no? O sea, son momentos históricos que definen la vida de uno. Entonces, por eso hay este tema, el tema del recuerdo. No es una canción, pero es un tema que siempre conecta. Estas son dos hormonas tremendamente importantes, pero mucha gente no sabe la importancia. Y ahí va esto que yo le llamo el tema de la injusticia, ¿no? Esa deuda interna que nosotros tenemos. Cuando nosotros vemos pacientes, todavía existen por la zona de Orata, ustedes van alguna vez, vayan por la plaza un domingo, y todavía algunos abuelitos todavía existen con sus cosas. Yo digo, es tema de injusticia, pero ¿qué tiene que ver, no? Es que en su momento los responsables no supieron darle a la educación la importancia y darle un alimento con estos requisitos básicos, como es la presencia del cuerpo.
sea, necesariamente, no me gusta hablar mucho de esto, pero hay que mencionarlo, ¿no? Y que es la responsabilidad de nosotros educar a las personas que vienen y que no saben de sus derechos. Ya les voy a comentar cómo es el tema de la ley y cómo es que a veces estos cabos están sueltos. Por eso es que digo yo, miren ustedes, será tema todavía de injusticia. Vean ustedes, busquen San Miguel o el Cayo, ahí está publicado en un artículo de hace 15 años que hemos escrito, y hemos visto que hay un problema de hipotiroidismo en estudiantes de esta facultad. Seguramente que ¿quién tiene la culpa? Ellos no. Sus padres tal vez, o tal vez no. Son las autoridades responsables. El tema educacional. Que a los niños les enseñan a que el consumo de yodo en concentraciones que vamos a decir es un derecho, ellos tienen que exigir, porque va ligado a el desarrollo del sistema nervioso central, y eso va ligado con el coeficiente de inteligencia. Ese es el tema. Por lo tanto, a esta edad ya ni comiendo como azúcar en cantidades importantes, no sé qué sustancia se utiliza así para figurar el tema, no sirve. Además, si nosotros ingerimos, y yo te estoy hablando del yodo, si nosotros ingerimos en cantidades elevadas por encima de los valores recomendados, es un elemento nocivo, hace daño. Entonces no es cuestión de decir, como mucha gente dice, algunas veces les va a pasar esto, la gente de una cultura media: doctor, estoy resfriado un sábado, el día lunes tengo que trabajar y póngame la inyección más fuerte, ¿no? Le voy a pagar nomás, ¿no? Entonces, la gente cree que a mayor dinero, a mayor dosis, cree que el problema se va a resolver, cuando el proceso biológico transcurre en tiempo. Entonces, hay desespero, no cree que es así. Entonces no es así. A mayor dosis yo voy a estar mejor, no es así. Van a ver ustedes estos fenómenos. Entonces, hay que reflexionar demasiado, ya no nosotros como personas, sino para la gente que viene, para la mujer embarazada, para los niños en el primer año. Todo eso tenemos que reflexionar. Quisiéramos tener un premio Nobel, de lo que sea, de lo que fuera, pero no tenemos. Entonces, algo está fallando, ¿no? Entonces, por favor, a reflexionar desde ese punto de vista. Si una clase nomás bla bla, la T3T4, la molécula, todo, y no reflexionamos, ¿no? Hay que reflexionar, hay que pensar. El sábado estuve paseando por esos libreros de la Núñez del Prado, y había un libro que decía, ¿no? Si no piensas diferente, mueres. Definitivamente, ¿no? Hay que nomás preocuparse por alguna problemática y reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? Y de por sí en la reflexión les va a pedir insumos. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es? Es interminable. Ustedes se van a pasar horas de horas, pero el tiempo se ha ido. Aparentemente no habrían caminado, pero realmente se camina, se reflexiona demasiado y encuentra de por sí alguna información que es duro cuando se está en este escenario y querer provocar. Bueno, entonces hablaremos en este caso entonces de las glándulas tiroideas, o de la glándula tiroidea, donde se sintetizan estas hormonas, la T3 y la T4, ¿no? La triiodotironina y la tiroxina, así se llaman estas hormonas. Y como verán ustedes, esta glándula, ya no hace falta, yo me he olvidado felizmente de anatomía, pero les voy a mostrar nomás esto que están viendo acá. Es una glándula que está delante de la tráquea, del cuello. Estoy diciendo bien, ¿no? Me corrigen, por favor. Si digo otra cosa, tiene una forma de escudo, pesa aproximadamente, ¿cuántos? 3 gramos, ¿quién da más? 3 a 5, ¿quién da más? Estoy diciendo más, no es menos. 20 gramos. Es una de las glándulas más grandes del organismo humano.
esta glándula ya tiene su presencia en la semana 16, 17 de la vida intrauterina. Ya. En el momento del nacimiento ya tiene un volumen o pesa más o menos de 1 a 3 gramos en el momento del nacimiento. Y en la semana 22 a 24 de la vida intrauterina ya hay presencia de hormonas tiroideas, productos generados por el feto. Así que en la edad adulta esta hormona ya alcanza ese peso que les he dicho, pero que en algunas circunstancias fisiológicas, por si acaso el embarazo no es un estado de enfermedad, aunque las mamás de cierto grupo de sectores dicen, ¿dónde está haciendo? Estoy yendo al hospital a desenfermarme, ¿no? Entonces ellas consideran que el embarazo es una enfermedad y se está yendo a desenfermar. Si es en la parte, ¿no? Se resalta. El estado de embarazo no es una enfermedad, así como el niño, el joven, el viejo, no son enfermedades, son situaciones fisiológicas, nada más. Entonces en el embarazo también puede haber un aumento de esta glándula por efectos que vamos a ver más adelante. Es una de las glándulas, la tercera en recibir mayor volumen de flujo. El glóbulo carotídeo, los riñones y en tercer lugar. O sea, recibe gran volumen de sangre por minuto. Esas son las características generales. Puede haber, ¿no?, un lóbulo piramidal, una parte del medio se interconecta con el istmo. Y desde el punto de vista histológico, podemos decir que la unidad anatómica y funcional corresponde al folículo tiroideo. Es una estructura esférica que tiene en su periferia células que en particular se denomina tirocito. Tiene una parte basal y una apical. No he traído mi puntero. ¿Nadie tiene puntero aquí? Por si acaso. ¿No hay? ¿No tiene? Bueno, me quedo. Entonces, decía yo que este es el folículo tiroideo. Estas son las células. Aquí está la parte apical, esta es la parte basal. Pero fíjense ustedes, esa relación que decía yo, ¿no?, que tiene un abundante flujo. Y justamente eso se traduce por la presencia de estos capilares que van en torno a este folículo. Y este folículo en la parte central tiene una sustancia gelatinosa, donde se encuentran macromoléculas tipo glucoproteínas, que tienen residuos de tirosina, donde el yodo se va incorporando hasta constituir la verdadera hormona, en este caso la T3 y la T4. Allá es el reservorio. Indicar también que esta sustancia, el coloide que está en el interior, es una forma de reserva de estas hormonas. Esta persona, aunque no ingiera, miren ustedes, hasta meses yodo, tiene la posibilidad de seguir liberando y formando hormonas tiroideas. Claro, desde luego, eso tiene su tiempo, ¿no? Pero es una reserva que no se expresa como en otros mecanismos regulatorios de la carencia inmediata ante la falta de aporte de yodo. Esto es lo que podemos decir. Pero también caracteriza este folículo estas células. Fíjense. Aquí hay una célula y no hay otra. ¿Dónde hay?
¿Cuál es? Eso, ¿no? ¿Qué son estas células? Son las células, como dice allá, células C. Célula C de calcitonina. Y en la parte general decíamos nosotros, ¿no? La calcitonina está en relación con la disminución, esa es su función, disminuir la concentración de calcio plasmático. Pero en la realidad yo no le veo mucha importancia del funcionamiento de esta hormona. Les digo, por las implicancias que tiene cuando se habla del aparato hormona, que es la hormona antagónica de la calcitonina. La aparato hormona incrementa los niveles de calcio. ¿Dónde están estas glándulas productoras de aparato hormona? Creo que no les dije eso, ¿no? Y aquí no, aquí está, miren. Aparecen con unas lentejitas. 1, 2, tienen que haber 4, ¿no? Que están justamente en la cara posterior a propósito de la glándula misma. Generalmente todavía sigue pasando esto cuando se hacen intervenciones quirúrgicas. En el término vulgar, se han volado las paratiroides más, ¿no? Porque no saben ustedes lo que es el acto quirúrgico. Parece, los que están en un acto, yo medio, hasta adivinos parecen, ¿no? Están metiendo pinzas, tejido graso, sangre, todo pintado de rojo. ¿Sabes? No es posible discriminar. Por las referencias anatómicas dicen, aquí está bien. Si se vuela una, no importa. Si se vuelan 2, ya hay problemas. Pero si se vuelan 3, ya hay manifestaciones relacionadas con el cáncer. Para ilustrar nada más. Ayer le he mandado el mensajito al doctor Durán, por favor hágase cargo del metabolismo del calcio. Con él van a trabajar esta parte del calcio, la regulación del calcio, ¿no? Bueno, este es el folículo tiroideo. Esta lámina que he dicho que vamos a encontrar generalmente y habla de las consideraciones generales de esta forma. Y decimos que es un solo aminoácido el que está comprometido, es el aminoácido aromático, la tirosina. Número de aminoácidos 1. Vida media. Estoy hablando aquí de la fracción libre, por si acaso, porque tengo otra lámina más compleja, donde hace un enfoque mayor, y como verán ustedes, la vida media de la T3 es de 1 día, y de la T4, 1 semana. No está escrito así, pero es equivalente. Y yo puedo decir de las formas que uno quiere llegar a la vida, pero no está escrito así. 24 horas, 7 días. Para mí es 1 día y 1 semana, respectivamente. ¿Ya? Concentración plasmática, les decía yo, esta es la fracción libre. T3, 0.3 nanogramos. Sería 300 picogramos traduciendo por decilitro. T4, 2 nanogramos por decilitro. Se van a fijar, por favor, en las unidades. A veces los datos, cuando nosotros hacemos la suma, queremos sacar una igualdad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de porcentajes, 20%, 80%, digo yo. Y después tiene que cuadrar en los números, ¿no? Tiene que ser proporcional, y a veces no logra salir. Lo que pasa es que las unidades a veces no permiten hacer ese tipo de apreciaciones precisas, porque les advierto, por favor. Vamos a mostrar así fríamente. Entonces en casita, algunas las voy a demostrar, pero algunas van a tener que analizar ustedes. Como decíamos, tiene un receptor nuclear, es una hormona lipoproteica, por eso es que puede ingresar, y los receptores se encuentran a nivel de núcleo. Bueno, ¿cuál es la cantidad
yodo necesaria, recomendada por las instituciones. Los lactantes, esto está de 110 microgramos por día, de 7 a 12 meses, 130 va subiendo. Niños, dice, ¿no? Los niños. Es genérico esto, por favor, niños. Niñas y niños de 1 a 13 años, de 90 a 120. Adolescentes 150, adultos 150, mujeres embarazadas y lactantes. La cifra mágica que nosotros debemos saber, siempre pregunto esto, ¿no? Recomendada es de 150 microgramos por hora. Así descrito teóricamente es un número, pero en la práctica, señora, ¿sabe? Le va a dar a su hijo sal iodada. ¿Y cuánto le doy, doctor? Se acabó la historia, ¿no? ¿Qué responderían ustedes? Ese es uno de los problemas. A veces no se extrañen cuando estén en el escritorio, al otro lado está la o el paciente. No se extrañen de que esa persona puede saber más que ustedes. Hoy por hoy, el internet, estos medios, hacen que fácilmente ingresen y sepan de su enfermedad. Nosotros conocíamos una paciente con infección viral y sabía más que el médico. Y la cepa tal, y la cepa esta, la otra cepa produce esta oncogénica, es menos oncogénica. Y no estaba medio que queriendo salir de aquí. ¿Qué le va a decir? Y hay gente que lee. Estas son las cosas prácticas, ahora que este es el desafío de saber cómo tienen que administrar aquello. No es tan fácil, pero por lo menos hay referentes teóricos. Esto es 150, hemos dicho, microgramos. La mujer embarazada, por favor, 150, la mujer embarazada 250 microgramos. Tengo que hacer énfasis allá, pero además hay otras formas. En los Estados Unidos, por ley, ya les administran un suplemento de yodo. ¿Será por eso que este país es grande así? ¿Será? Y andamos tan mal en investigación, tan mal. Seguimos leyendo lo de los gringos y queremos aplicarlo. Eso sí se podría. Vivir a 4.000 metros de altura, a 3.600, otro que se podría. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestros propios patrones en cuanto a alimentación, hábitos. Yo les he traído esta lámina, la he recortado algunas partes, pero lo que me interesa es resaltar la OMS, UNICEF, y sobre todo esta institución que se preocupa, que es el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos causados por la carencia de yodo. Nosotros no tenemos nada de eso. Y entonces ahí viene la pregunta que les decía, ¿no? Si tenemos que dar 150 microgramos por día, ¿cómo es que sacamos esto? Y entonces se han ideado formas de poder administrar yodo. Han pensado en la harina, parece que sale muy caro, no sé las razones. Han pensado pasar por el agua, algo ha debido pasar en las discusiones, y la forma más convencional de que llegue el yodo es a través de la sal. Todo el mundo consume sal. Entonces sí, vamos a yodar la sal. Y estas organizaciones, estas recomiendan, por ejemplo, que deben haber 20 partes por millón de sal. En 1 millón, qué sé yo, de kilos, debe haber 20 kilos de yodo. Y si quieren para este lado, 40 partes. Ese es el rango. Ahora, aquí dice un término interesante. En el lugar de producción, dice, ¿no?
esta concentración o este aporte, esta parte así ya alta, está en los límites máximos altos, que no hay problema. Pero resulta que este halógeno se evapora fácilmente. Y en el tránsito, en el transporte, a veces no logran vender en el día esta sal, entonces cada vez tiene menos yodo. Yo tuve la oportunidad, por las casualidades de la vida, de manejar, de conducir la salud del arte. Y hemos hecho un trabajo, ¿no?, con un método colorimétrico. Agarrábamos sal, íbamos a los mercados, tomábamos muestras de sal y con un colorante especial veíamos si tenía o no tenía yodo. El estudio está ahí publicado, no, presentado pero no publicado. Y hemos encontrado que hay sal que no tiene yodo. El ministerio sacaba algunos anuncios. El Departamento de Nutrición de Sedes La Paz se había ingeniado para colocar a los mercados ahí en lugares estratégicos, para decir las sales recomendadas, Adita, Estrellita, no sé qué cosas, 15 marcas de sal. Y las sales que no figuraban allá, pues no deberían adquirir. El tema de la sal iodada es un gran problema. Entonces es un gran problema, porque fíjense, en algún momento decíamos, ¿no?, ¿por qué no hacemos un control? Es que estas empresas, las molineras, fácilmente se trasladaban de un lugar a otro lugar. Si había una persecución y no se podía controlar. Pero además les digo, en el estudio que hicimos había un 5% de gente que no sabía para qué servía la sal iodada. Estamos hablando de la ciudad del Alto, donde es una migración de las provincias. Pues no sabía. Entonces, si no sabe uno, ¿qué cosa puede exigir? Le da igual. Hace muchos años, yo me acuerdo, que antes vendían sal de molde, así, los bloques habían. Y los vendedores cortaban con una sola. Entonces, las consecuencias de no prevenir, de la gente que debiera prevenir, estamos viviendo ahora. Esas consecuencias. En la pirámide poblacional es así. Los más capaces están aquí arriba, los expertos, ¿no?, los grandes, después los técnicos y todo, después. Y aquí abajo hay un grupo, la gente los obreros, sino que no tienen formación académica. Yo digo, si nosotros trabajáramos en este grupo de aquí abajo y hacemos que esta gente tenga mejores condiciones de vida, tengan buenos ingresos, ¿qué va a pasar? Esta gente de por sí va a empujar hacia arriba la calidad. Ustedes no creen, yo digo eso, no, hablando de lo que nos interesa, el dinero nos interesa a todos. ¿Ustedes creen que no sería ideal que ustedes tengan un consultorio y que en su consultorio tengan actividad privada y que les paguen bien? Porque la gente, como ocurre con la gente de los yungas o de sectores mineros, el hospital Arcoíris más o menos vive así. Háganos, doctor, nosotros le pagamos todo. Entonces hay que trabajar en ese sector, haciéndoles conocer sus derechos y todo eso. Pues nos van a levantar de por sí, pero mucha gente no piensa así. Mucha gente piensa de esta forma. No me gusta, pero tengo que decirlo porque pasa por el tema político. La educación que puede ser, que es una estrategia
Pero no inmediata, de aquí a 2 años no va a pasar nada, de aquí a 20 años. Las generaciones que vienen de aquí cualificadas van a llegar y van a hacer lo que nosotros queremos. Les he puesto esta lámina, si alguien saca una foto y no le da la interpretación, va a leer como esto. Fíjense, en Bolivia la ley 227, que habla de la promoción del alimento saludable, yo estaba buscando anoche para ver qué hace Bolivia respecto a esa ley. He revisado la ley y entre las cosas anecdóticas que he encontrado es que las personas debemos tomar 10 vasos de agua al día. Eso dice la ley. Y no sé si estarán tomando ustedes. Yo dudo de mí mismo que esté tomando eso. Así dice la ley. Estamos transgrediendo. Consumir alimentos saludables. Qué novedad, ¿no? Y no habla de la cantidad de yodo que debe tener la sal. He encontrado en otros lugares, pero en esta ley les he traído, porque no dicen nada, y abajo les he anotado. Lo que recomienda la legislación boliviana, eso ya por favor, esto es nuestro y eso hay que saberlo, es de 48 microgramos de yodo por kilo de sal. Pero no está en esta ley, por si acaso, que debiera estar. Yo pensé que iba a encontrar, pero no está en esa ley. En algún otro lado debe estar. Pero esto de 40 a 80 miligramos por kilo de yodo nos está hablando de 40 a 80 partes por millón. Este concepto que dicen los organismos internacionales. O sea, Bolivia, con esta legislación, está más allá, pensando tal vez en el transporte, pensando en el retardo de la distribución, de la llegada al consumidor final. Por eso va a poder ser. Creo yo, ese es mi análisis. ¿Se dan cuenta? Cumple entonces. Entonces una lámina importante. Bueno. En esta lámina partimos de un supuesto. Por favor, nos ponemos de acuerdo. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo. Después discutimos. Partimos de 300 microgramos como ingesta diaria. Ese valor de 150, por si acaso, es lo mínimo. No dice 150, no más. No dice eso. Es lo mínimo que se debe aportar. En la Argentina, este dato es de la Argentina, pero los yankees están por 500 microgramos. Algo. Esas son las diferencias. Van a ver ustedes, revisan los diferentes textos de fisiología y parten de diferentes cifras. Aquí lo que interesa son las proporciones y los porcentajes, cómo es que se maneja la dinámica del yodo. Entonces, si partimos a partir de este supuesto, llega al tubo digestivo, se absorbe estos 300 microgramos, llegan al líquido, se decía, se absorben estos 300 microgramos, pero además estos otros 100 microgramos vienen, esto lo vamos a explicar más adelante, por favor déjenme partir así, de la desyodación de T4, T3, y yodo mismo que es eso. Entonces, esa cantidad de yodo viene de la degradación y que suma estos 100 microgramos. Esta flecha debiera estar un poco así. Esta flecha corresponde, esta corresponde, pero esto debiera estar así, para sintetizar, para que la idea esté bien. Pero de todas maneras va al líquido extracelular, con lo que suman 400 microgramos. Fíjense, curiosamente, leo un poco dirigido para que usted se entienda. Curiosamente,
De estos 400 que llegan al líquido extracelular, la cuarta parte, ¿sí?, van a ser captadas por la glándula tiroidea. O sea, no todo lo que llega al líquido extracelular es captada por la glándula. Y ahí vienen estas especulaciones. ¿Por qué será así, no? Hay preguntas, ¿no? Porque yo le puedo dar también 100 microgramos y si hace falta 100, los 100 puede captar, digo yo, diría, o no es lógico eso, ¿no? Bueno, aquí está, fíjense, esos 100 gramos o 100 microgramos que está devolviendo, que sale de este proceso. Pero también indicar que estos 300 microgramos, no estos, sino de los 400, un 75% aproximadamente van a los riñones y se pierde como yodo, 75%. Esto se llama ioduria. Por el otro lado, un pequeño porcentaje que les resta de la ioduria se pierde a través del tubo digestivo. Por eso esta flecha está hablando de que se pierde. Pero no le he puesto porcentajes por una sencilla razón que les voy a decir. Esta es la dinámica del yodo. Este dato, esta imagen, tiene su razón de ser porque responde a una de las inquietudes cuando se realiza un trabajo de investigación. A nosotros nos tocó, cuando hacíamos el trabajo de investigación, pasar por esta consideración. Resulta que yo quiero saber cuánto de yodo está consumiendo su compañero. Y le pregunto, ¿cuánto de sal consume al día? Nosotros, a ver, a la olla, mi mamá, mi hermanito, el mayor, ¿ya? Sí, le ponemos más o menos 2 cucharas. Eso más o menos son 10 gramos de sal. Bueno, distribuir. ¿Y qué alimentos más consume? Alguna vez atún, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero determinar esta ingesta de yodo para decir si esa persona está consumiendo o no está consumiendo. O voy y digo, ¿saladita es? No es saladita, tengo mi duda. De repente esa no es saladita. Ya tengo el problema. Pero gracias a esta lámina sí puedo saber eso. Porque la ioduria, y eso grábenselo, porque la ioduria es igual a la ingesta de yodo. Eso es, al finalizar esta gráfica, lo que quiere decir. Les estoy mostrando, fíjense esto es ingesta versus ioduria. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para ver la cantidad de yodo que consume una persona? Tengo que dosificar la cantidad de yodo que está perdiendo en la orina. Y listo, y me despreocupo. Y después vendrán las otras preguntas, los otros cuestionamientos. A ver, señor alcalde, ¿esta población no está consumiendo dosis adecuadas de yodo? ¿O no? Porque yo no voy a yodar, si no son las autoridades, por una vuelta que se va a llegar a las molineras. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un elemento que les puede servir a ustedes curiosos. Yo tengo la curiosidad ahora. Yo no sé dónde dosifican el yodo. Me dice que es caro el dosificar yodo. Entonces, fíjense ustedes, la gente que quiere hacer trabajos de investigación. Vamos a tener trabajos de investigación, como ya saben, ya se ha aprobado nosotros. Lo primero, tomaremos la presión arterial en la facultad y después tomaremos en el agua. Gran cosa. Tomaremos la hemoglobina todos los años. Es un trabajo difícil. Pero alguien se ha atrevido a hacer este trabajo. Se los paso el dato. Ahora, si quieren hacer ustedes un estudio, no interesa que sean cientos. Basta que hagan de 1, 2, 3, 4, 5 casos, se encuentran su platita, hacen y después dicen. Porque el método es lo que interesa.
Usted se pueden hacer con las mujeres embarazadas y alguna hipótesis les va a salir fuerte, les va a salir. Pero vivido con nuestra experiencia. He hecho yo, me ha costado. He ido al laboratorio, he ido a preguntar, he ido a charlar, he tenido que... Así es la investigación, se surge, no es facilito, haz y después leemos en un libro, no es así. Cuesta mucho el sacar el general camino. Entonces, si bien se pierde yodo por las heces, consideramos ese dato despreciable o mínimo. Pero consideramos como que todo se ha perdido por los riñones, aunque no es tan cierto. ¿Ven ustedes? Pero para los cálculos esto vale. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Y ahora entramos. Ahora por favor me dice la hora. Nos pasemos. ¿Qué? Ya, esto más y nos vamos. Vamos a entrar a la biosíntesis de las hormonas tiroides. Como ha llegado yodo al líquido extracelular, ¿cuánto ha llegado? ¿Qué? 400 microgramos, 300 por la vía oral y 100 por la degradación de las hormonas, de los compuestos intermedios y como yodo sale. Entonces, tenemos aquí el líquido extracelular y uno de los elementos que permite la llegada al líquido intracelular, estamos hablando del tirocito, de la célula misma, es el atravesar esta membrana. Y esta membrana protege concentraciones altas en el medio intracelular. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo relacionado con alguna bomba para que vaya en contra de un gradiente. Y justamente aquí no se puede dejar aislado esta famosa bomba de sodio, potasio, ATPase. Bombea sodio hacia el exterior, hacia este medio, generando espacios vacíos de sodio y por lo tanto hay un transportador de sodio y yodo que, favorecidos por esa energía, va a arrastrar finalmente al yodo. Esta proteína es esta, están viendo ustedes aquí, y que se conoce como, no está ahí, ¿no? ¿Ah? No, la pendrina está arriba. NIS se llama, ¿no? NIS. La N, sodio, yodo, la S, simport. Proteína importadora de sodio y yodo. Entonces, esta proteína, que va a transportar, les decía, hacia el interior. Una vez en el interior, el yodo tiene que trasladarse hacia el polo apical. Sin embargo, hay que hacer algunas consideraciones acerca de este transportador, que es el NIS. Cuando hay gran aporte de yodo, y no es justamente que me haya consumido gran cantidad de sal iodada, creo que es intolerable, ¿no? Porque si consumimos grandes cantidades vamos a tener diarrea, vómito, no sentir mal. Alguna vez experimentalmente hemos visto. Lo que pasa es que se bloquea este transportador y se bloquea todo el proceso de la biosíntesis de hormonas tiroides. Como les decía, no es cuestión de hacer grandes aportes. Le está haciendo falta yodo, sí, le daremos más, ¿no? Como de la inyección fuerte, ahora va a mejorar. Ese razonamiento simple aquí no sirve, no funciona.
Entonces, a esto se llama efecto Wolff-Chaikoff. ¿Dónde está nuestro marcador? Un borrador más por ahí. ¿No? Aquí está el borrador. No sé si se ve desde atrás. ¿Quién me presta? Alguien buena gente que sabe que va a pasar clases. Me llevaré. Seguro usted que la próxima vez alguien se va a hacer su pero la gente se olvida, llevaré. Entonces se llama efecto Wolff-Chaikoff. Así se llama cuando se administra grandes cantidades de gas. Ah, pero eso no existe. La calle consumo sale en grandes cantidades. Sí, pero en algunas circunstancias se utilizan tinturas de yodo, como en los actos quirúrgicos, ¿no? Se va pintando y el yodo se absorbe. O cuando se utiliza contrastes iodados para las radiografías, ahí podemos aportar. Ahora, esta es la ilustración clínica ya. No sé si seguirán haciendo, deben seguir haciendo lo que tienen los efectos benéficos. Cuando hay un hipertiroidismo, debía hablar esto, pero voy a seguir ilustrando. Cuando hay un hipertiroidismo, puede haber un bocio, exoftalmos, hipertensión. Entonces, este o esta paciente se va a someter a una cirugía. Le van a hacer exéresis del tumor hiperfuncionante. Por lo tanto, para atenuar los efectos de este hipertiroidismo, lo que hay que hacer es disminuir la función tiroidea, que la presión no se eleve, que el sujeto esté más tranquilo. Y lo que se hace es darle Lugol. Ustedes utilizan en parasitología, ¿no? Para hacer cierto contraste de unas estructuras que quieren. Esto mismo se utiliza. Se dan unas gotitas y a los picados una semana, un poco más, y efectivamente los efectos de la hipertensión y otros malestares, además la glándula, al bloquearse la función por este efecto, disminuye, la vascularización disminuye, y cuando se llega al día del acto quirúrgico, seguramente que no va a sangrar mucho. Son los beneficios. Entonces este es un hecho real. Pero este transportador también es sujeto de algunas particularidades, por ejemplo. No discrimina si es un yodo normal o yodo radiactivo. No discrimina. Por eso es que cuando se administra yodo radiactivo, podemos detectar sitios ectópicos de glándula tiroidea. Entonces, permite, no discrimina eso, pero también se puede bloquear, ya hemos dicho, el exceso de yodo puede bloquear. Bueno, y hay más. Vamos a ir al final, les voy a decir qué fármacos bloquean. Una vez que ha ocurrido esto, llega al polo apical y aquí está una proteína que es la pendrina, que es la exclusivamente destinada para que el yodo llegue al coloide. Aquí estamos en el coloide. Esto se llama
el transporte. Aquí vamos a hablar de la conversión del ioduro a hipoiodito, lo que se llama la oxidación. Es el primer paso. En presencia de la peroxidasa. La peroxidasa necesita insumo que es H2O2, agua oxigenada. Peroxidasa más la agua oxigenada más yodo, formación de yodo oxidado, hipoiodito. Este yodo orgánico debe incorporarse a la gran molécula de tiroglobulina donde se encuentran los residuos de tirosina. Entonces se va a ir iodando gracias a una enzima, la iodasa. Hay una enzima que ioda. En las posiciones 3 y 5 de este aminoácido aromático que es la tirosina. Nosotros estamos viendo aquí en esta lámina que previamente debe haber una biosíntesis de la tiroglobulina por efecto de la TSH en el retículo endoplasmático. Luego el mensaje llega hasta el núcleo, ¿no? RNA mensajero, retículo endoplasmático, síntesis de tiroglobulina. En el complejo de Golgi, la tiroglobulina sufre un proceso de glicosilación, por eso se llama glucoproteína. Más o menos un 10% de todo el compuesto corresponde a carbohidratos. Ya sintetizada la tiroglobulina en vesículas se pega como parches y va a liberar tiroglobulina. También esta vesícula tiene la enzima, esta que les decía, la peroxidasa. Entonces ya tenemos todos los insumos. Entonces, el primer paso es, en este caso, la oxidación que hemos visto. El segundo es la organificación, que es la incorporación del yodo oxidado a los residuos de tirosina. Va a formar monoyodotirosina, diodotirosina. Tirosina con un yodo, tirosina con dos yodos. La fusión de un MIT más un DIT da T3, la fusión de dos DIT da T4. A esto se llama acoplamiento. Y en el acoplamiento nuevamente se hace presente la peroxidasa. Se interviene en la oxidación y en el acoplamiento. Y de esta manera tenemos la MIT y la DIT que se trasladan cuando viene el estímulo de la TSH. El estímulo de la TSH viene y todos los procesos, para no particularizarnos, se activan. Entonces, viene el estímulo de lo que se hacen es formar prolongaciones, o sea, pseudópodos, que va incorporando al coloide a través de un receptor, que es la megalina, y se forma una vesícula, donde están hormonas tiroideas, T3, T4, están los productos intermedios, monoyodo y DIT, pero también hay algunos elementos aislados de yodo. De todas formas, fíjense, esta vesícula se va a unir a los lisosomas. Los lisosomas, en este caso, aportan enzimas proteolíticas. Por lo tanto, va a producirse la lisis y se van a liberar tanto T3 como T4 al torrente circulatorio. Pero hay algunas moléculas de MIT y DIT, fíjense aquí, MIT y DIT, que siguen entrando y estas se van a desiodar y va a haber una nueva generación de yodo que se va a sumar a estos que han ingresado y van a reciclarse, van a volver en el cuerpo. O sea, miren cómo es la economía. Si le ha costado tanta energía incorporar yodo, no puede darse el lujo de echar fácilmente. Entonces se recicla el yodo.
Bueno, quedaremos aquí y mañana seguimos hablando sobre las funciones.